contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Neuromesa, una consulta virtual desde las redes con el doctor Alfonso Mesa. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Un poquito tarde, una disculpa, pero tuve una aplicación de toxina botulínica y me tardé un poquito más con el paciente porque era muy extensa la aplicación, pero aquí estamos. Sí. ¿Cómo es eso de la toxina botulínica? Sí. Bueno, sí, yo sé que no es el tema, pero igual se nos puede platicar un poco de cómo le fue hoy en la consulta. Cuando un paciente viene por alguna espasticidad, ¿qué es espasticidad? Cuando está muy dura el movimiento de una articulación, porque el músculo me está creando resistencia no normal. Normalmente el músculo puede uno fácilmente mover la articulación, pero si hay una lesión en el cerebrito, por alguna razón, que en este caso el paciente tiene esclerosis múltiple, y esa lesión no permite que lleve un tono adecuado al músculo, el tono está bien aumentado, entonces estiras y no puedes moverlo bien. Entonces la paciente al querer caminar, pues no camina bien porque las piernas están bien duritas. Okay. Le puse yo a los músculos que estuvieran un poquito aumentados el tono, le puse toxina botulínica y es inmediato el efecto, ya, la paciente empezó a caminar un poquito más. Es porque la espasticidad no permitía un movimiento normal. Pero sí fueron buena cantidad de toxina botulínica, fueron 5 frascos de toxina en la aplicación para las piernas. Y pues bueno, eso junto con rehabilitación para que vuelva a caminar la paciente sin tanto problema. ¿Verdad? Pero eso es momentáneo. Bueno, la toxina botulínica, ¿la reacción la hace momentánea o ya es una reacción duradera que se refuerza con Dura cada terapia? 6 meses. Cada 6 meses. De 4 a 6 meses, aunque la paciente tiene 6 meses de la última aplicación y le fue bien, entonces dura más o menos 6 meses. Digamos que es un tratamiento de por vida, entonces, ¿no? Sí. Sí, hay otras cosas que podemos hacer también secundarias a esto, pero la toxina es muy específica para los músculos que están espásticos y mejora muy rápido. Entonces sí podemos ponerlo por vida para mejorar la calidad de vida del paciente. Esto tiene relación con el tema que vamos a ver hoy, Doc. Vamos a No, hablar al sobre revés. miastenia gravis Sí, para la gente en la que se miastenia va gravis conectando. nunca puedes poner toxina porque le agravas horriblemente al paciente. No, aquí es al revés. Aquí no puedes poner toxina nunca. Aquí, ¿cómo funciona? O sea, sabiendo que son conceptos diferentes, primero, ¿qué es la miastenia gravis, Doc? La miastenia gravis es una enfermedad donde mia de músculo, astenia de cansancio. El músculo está cansado, no tiene una función adecuada. Porque, por ejemplo, yo quiero mover mi dedo. ¿Cómo muevo mi dedo? Bueno, la parte motora del cerebro en forma voluntaria dice, muévete dedo. Manda una señal por el cable que se llama axón, se va al lado contrario, llega por el nervio periférico, da un toquecito y el músculo se acorta y se mueve. Bueno, este movimiento, cuando llega el músculo, ¿sí? el nervio, perdón, al músculo y lo toca, aquí está bloqueado en la miastenia. Entonces, al estar bloqueado, manda la señal al cerebro, pero no ejerce función. ¿Sí? El músculo no se mueve correctamente o se mueve muy débil. Pero los músculos que se mueven más rápido, del cuerpo humano, los que están muévese, son los que primero tienen manifestaciones clínicas, como cuáles. Nosotros, para abrir los ojos, que estamos con los ojos abiertos, necesitamos que un músculo esté contraído constantemente, que se llama músculo elevador del párpado, lo eleva. Entonces, cuando descansa el músculo, parpadeamos, pero otra vez vuelve a trabajar. Y descansamos y otra vez vuelve a trabajar. Está trabaja y trabaja todo el tiempo. Está trabaja y trabaja. Está contraído todo el tiempo. Y parpadea y se relaja y otra vez. Entonces se mueve muchas veces por segundo. Si ese músculo, que es de los que más rápido se mueven, tiene miastenia, o sea, tiene alteraciones bloqueando los receptores que van a tocar el músculo y hacer que haya el espasmo, el músculo se cae. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza, entonces el ojito se cae. Entonces la primera manifestación clínica o la más común de un paciente con miastenia gravis es un ojito caído que se llama ptosis palpebral, se le cae el ojito. Y lo segundo, como los músculos de los ojos, para mover y tener una visión bien objetiva y específica de algún lugar para enfocar, se mueve 7 veces por segundo, entonces está muévese para buscar el objetivo. Pero no lo vemos, pensamos que el ojo ni se mueve. No, pues el ojo no se mueve. No, sí. Le ponemos una cámara ultralentra y el ojo está moviéndose para buscar la mejor función para enfocar. Bueno, esto también se afecta porque son movimientos muy rápidos y fidedignos y que el músculo al estar cansado por miastenia, se mueve un poquito el ojo, un poquito. No se va a mover de un lado para otro, no, poquito. Y con eso es suficiente para ver doble. Se llama diplopia. Entonces, las dos manifestaciones clínicas iniciales de un paciente con miastenia o síndrome miasteniforme es diplopia, o visión doble,
y ptosis palpebral, que es caída del párpado. La queda del párpado. Así empiezan. Y así te llegan los pacientes a la consulta, ¿verdad? Digamos que en general, resumen, la miastenia gravis es como el bloqueo sensorial que nosotros que conecta nuestro cerebro con la función de los músculos. Pero no sensorial, motor. Motor. Motor, porque lo sensitivo está intacto. Lo motor es lo que se afecta. Ok. Totalmente el músculo, nada más. Ok, doc. Sobre estas reacciones, ¿qué es lo que podemos hacer? Digo, sabiendo que es un síntoma inicial, Ujú. ¿qué es lo que se tiene que hacer? Acudir luego con el médico porque la miastenia puede ser muy grave si no se controla a tiempo, si se extiende o se generaliza. Nosotros hacemos el diagnóstico de la miastenia y la clasificamos dependiendo de esa clasificación de Olserman de qué tanto está de gravedad y empieza con una miastenia ocular. Pero puede haber después miastenias generalizadas con o sin afección respiratoria y luego ya pacientes con parálisis de músculos respiratorios. Y esta clasificación puede llegar a que sea una generalizada con síntomas leves, que es una clasificación 2, o una con parálisis de los músculos respiratorios que necesiten intubarlos, que es una grado 5. Entonces, nosotros tenemos que ver que no sea una miastenia generalizada, porque si es así, tenemos que hacer un tratamiento muy específico con el paciente muy rápido porque es una urgencia y se nos puede morir el paciente. Pero la mayoría de los pacientes, gracias a Dios, es una miastenia solamente ligada a ojos, que es una miastenia ocular. ¿Okay? Que siempre y cuando se detecta a tiempo, ¿no, doctor Ayub? Se detecta a tiempo porque si no va a generalizarse. Aunque hay pacientes que inician así de inicio, es generalizado, pero no es lo más común. Una vez que estamos diagnosticados con quizá con la generalizada, ¿tenemos un cierto tiempo para acudir al médico o un cierto tiempo para poder desarrollar síntomas? No, porque hay pacientes que tienen, aunque sea generalizado, una lentitud en los síntomas, en la aparición de los síntomas. Entonces, lento. Pero hay otros pacientes que rápidamente en 3 días evolucionan. Entonces, ¿quiénes tienen factores de riesgo? Principalmente, pacientes que la miastenia le está dando por alguna tumoración, que sea una miastenia paraneoplásica, que es la miastenia gravis originalmente descrita. Aquellos pacientes que tienen anticuerpos positivos para un síndrome que se llama síndrome anti-MuSK, son pacientes que tienen un poquito más de gravedad y más rápidamente reaccionan ante la enfermedad, aunque hay niños que nacen con síndromes que parecen miastenia que se llaman síndromes miasteniformes. Okay. Congénitamente nacieron con deficiencias en alguna parte de la unión entre el nervio y músculo y nacieron con este problema si se desarrollan muy temprano en la edad. En los primeros 12, 15 años los pacientes ya tienen síntomas de debilidad y se llaman síndromes miasteniformes congénitos y ellos son también graves. Así que tenemos que hacer el diagnóstico rápidamente y el tratamiento que casi siempre son esteroides. Por otro lado, los pacientes adultos hay 2 picos de incidencia. A los 50 y 60 años es el más común, aunque también hay otro pico de incidencia entre 80 y 90 años. Entonces, los síndromes miasteniformes no congénitos o los adquiridos aparecen ya en estadios pues avanzados de la edad. Sí, ya en una edad avanzada, ¿no? Sí, Más temas de geriatría, uh-huh. por así decirlo, ¿no? Es bien rara la enfermedad. O sea, realmente en Monterrey por la posibilidad de diagnóstica de ver unos 300 casos. O sea, son pocos. Aproximadamente, ¿cuánto? ¿2 de cada 10, más o menos? No. De población es ah, 1 de cada 80,000 personas que puede haber. Ah, esta ok, enfermedad. ok. Es 1 de cada 80,000. Son más o menos como unos 500 personas aquí, 600 personas en Nuevo León. Ok, con base a los tratamientos para poder tratar esta enfermedad, ¿cuáles son los nuevos avances que hemos tenido? O sea, ¿se sigan ocupando o se ocupan tratamientos diferentes con base a la edad del paciente, al grado que tenga la miastenia No. desarrollada? Cuando nosotros hacemos los estudios de miastenia, tenemos que ver cuál es la miastenia en 2 grandes grupos. Miastenias de tipo congénitas y adquiridas, como le habíamos dicho. Y las adquiridas las subdividimos en 2 grandes grupos, seropositivas y seronegativas. ¿Qué significa esto? En el suero, nosotros le ponemos al paciente, le hacemos un estudio que se llaman estudios de anticuerpos en contra de los receptores de acetilcolina en el músculo. La acetilcolina es la que realmente se bloquea para que no pase el impulso nervioso. Entonces, nosotros tenemos que ver si tienen estos anticuerpos positivos o negativos. Si los tienen negativos, obviamente se llama miastenias seronegativas. Si los tienen positivos, miastenias seropositivas. Y estas miastenias seropositivas tenemos que investigar si son causadas por una pequeña tumoración benigna aquí en una sustancia que se llama timo, que es la verdadera miastenia gravis, la que están establecidas como tal, o son por algunas otras alteraciones que no tienen relación con timo. ¿Qué es el timo? Dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver el timo ahí? Bueno, cuando de bebés, desde que nacemos hasta los 2 años de edad, en el timo, que está aquí detrás del esternón, es donde se forman nuestras defensas. Los huesos, que en el adulto es donde se forman las defensas, están tan chiquitos que no tienen la capacidad para ahí almacenar las células que van a ser
la formación de defensas cuando unas se dividen con otras y otras se hacen células de tipo linfocitos B o linfocitos T o algún otro tipo de células de defensa. Entonces, a los 2 años, el timo ya no es el causante de estas células de defensa y se van a los huesos largos a poblar. ¿Qué pasa con el timo? Involuciona y se hace grasita. Entonces, si yo abro a alguien aquí ahorita, veo grasita atrás y luego ya el corazón y los pulmones. Bueno, en algunas personas quedan algunas células vivas. De esos se llaman timocitos. Y estos pueden dividirse y hacer una adenoma que se llama timoma, que es benigno en el 92 al 97% de los casos, dependiendo de qué serie se vean. Y esto quiere decir que tienes una tumoración benigna y que puede estar produciendo en forma normal anticuerpos que van dirigidos contra los receptores de acetilcolina en el cuerpo. Llega el impulso, no puede hacer el impulso y el cuerpo está débil. Entonces, una de las causas pueden ser miastenias gravis seropositivas con timoma. ¿Okay? Entonces, lo primero que hacemos con el paciente, ver si no tiene un timoma. Le hacemos un estudio de TAC torácico con contraste y ver si no tiene la alteración en esta zona. Vemos con el paciente y no lo tienen. Le pedimos anticuerpos, están negativos. ¿Ok? ¿Qué sigue? ¿Hacia qué anticuerpos? Hay unos anticuerpos que son especializados, que no son de acetilcolina. Se llaman anti-MuSK, antititina, anti-LRP4. Se piden estos para establecer cuál es la causa. Salen negativos, ya decimos que es una miastenia gravis seronegativa definitiva. ¿Qué hacemos ahí? Pues bueno, como miastenia gravis seronegativa, ver si está nada más en los ojitos o es generalizada. Si nada más está en los ojos, hay que darle un medicamento para que el impulso nervioso haga un impulso grandísimo, es decir, muévete, y se mueve. ¿Qué es esto? Es un medicamento que se llama piridostigmina. Y esa piridostigmina aumenta la potencia del músculo, el nervio, lanzando acetilcolina, y aumenta la fuerza muscular. Entonces el paciente se siente mejor, ya se siente, ve normal, ya no se cae el párpado, entonces tiene mucha mejoría el paciente con un medicamento que se llama piridostigmina. Pero hay ocasiones que no es suficiente y sigue avanzando la enfermedad. Entonces hay nuevos tratamientos como eculizumab. Este es un medicamento, el eculizumab, que es un medicamento inyectable, se inyectan en los primeros meses cada semana y luego al segundo mes en toda la vida se inyecta cada 15 días. Es una aplicación de 1 o 2 horas dependiendo de cómo lo resiste el paciente y con esto controlamos muy bien las miastenias generalizadas seropositivas. Pero solamente las seropositivas. Dice, doctor, es que yo tengo miastenia generalizada seronegativa. ¿Qué hay que hacer? Bueno, si es seronegativa, los esteroides más medicamentos que se llaman medicamentos inmunosupresores con piridostigmina podemos controlar al paciente. ¿Por qué inmunosupresores? O sea, ¿por qué hay que suprimir la respuesta inmune? Porque esta enfermedad es autoinmune. Tu cuerpo detectó a los receptores de acetilcolina, que es donde se va a pegar el nervio con el músculo para que se contraiga, lo detectó y dijo, esto no es mío, y lanza anticuerpos que se pegan. Aunque hay ocasiones que no hay anticuerpos y solamente está bloqueados porque hay cambios conformacionales donde no se controlan correctamente y no pueden dejar pasar esta función. Dicen, bueno, doctor, me pongo el medicamento, me controlo muy bien, ¿cuánto tiempo? De por vida. Dice, ¿por qué de por vida? Porque tu respuesta autoinmune es de toda la vida. O sea, tú no vas a decir a los 40 años, ya tengo 40 años, ya no va a haber respuesta autoinmune. Pues no, toda la vida. Entonces, el medicamento se conlleva una calidad de vida adecuada, pero tomando un medicamento siempre, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aparte del tratamiento del medicamento que está tomando el paciente, ¿tiene que haber algún cambio radical en cuanto al estilo de vida del paciente? Es decir, dejar de comer algo, incluso dejar de tomar bebidas alcohólicas. ¿Hay algún cambio que afecte o sigue su vida normal? Normal. Si tenemos ya una vida normal, inclusive se ha visto que el alcohol no ocasiona, claro. Sí, obviamente es... Una sola toma cada tercer día. Se ha visto que en algunos casos, en unos pequeños estudios que se han hecho acerca de miastenia gravis, no afecta el uso de la piridostigmina. Pero es una sola toma de una cerveza, ¿sí? Tampoco sí, no excederse, claro. Obviamente. Entonces, para aquellos que preguntan, pero lo malo de la piridostigmina y la miastenia gravis es que muchas sustancias, muchos medicamentos afectan exacerbando los síntomas de la miastenia gravis. Hay más de 120 medicamentos que se han visto que pueden exacerbar un paciente bien controlado y hacer que recaiga. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene miastenia gravis no le puedo dar amikacina. No le puedo dar medicamentos que se llaman sulfonilureas. No le puedo dar otros medicamentos para la diabetes, por ejemplo, que son a bases de glimepirida, por ejemplo, se ha visto que se afecta. O sea, son muchas cosas que tenemos que cuidar mucho en el paciente y que cada vez que tengan un medicamento nuevo, decirle si puede o no puede tomar. ¿Por qué? Porque podemos hacer todo eso que llevamos muy bien con el paciente, bien controlado, una respuesta adecuada, que se caiga. Por ejemplo, si hay un paciente que ya
trae una enfermedad crónica, o Ujú. llámese diabetes, alguna hipertensión, por ejemplo, y desarrolla algún tipo de miastenia, ¿cómo es que se trata ese tipo de pacientes? ¿Se controla primero la enfermedad crónica y después se ataca la No, la miastenia es lo miastenia? más grave. Ok, Primero la miastenia y después, si tenemos que cambiar medicamentos para la presión o para la diabetes mellitus tipo 2, se cambian, ¿verdad? Entonces, lo principal es el medicamento para miastenia, porque eso sí pone, obviamente también un ataque cardíaco por una mala control de hipertensivo, pero hay más opciones. Acá, como hay muy pocas opciones de tratamiento, se prefiere el primero controlar la miastenia y que sea el medicamento primordial, que puede ser a base de pirostimina, inmunosupresores o ahora estos medicamentos como el leculizumab, que es un inmunosupresor inyectable, ¿verdad? la mayoría de los pacientes que tienen miastenia son candidatos para el eculizumab, por ejemplo, No, solamente pacientes que tienen miastenias generalizadas, cero positivas. cero positivas. Nada más. Y los otros medicamentos nuevos que están llegando al mercado en Estados Unidos y que después van a venir a México son solamente para miastenias generalizadas seropositivas. Ok, ¿se puede desarrollar o desencadenar algún tipo de síntoma adicional cuando se tiene cero positiva o cero negativa? O sea, No, no, es indiferente. es indiferente. Es indiferente, realmente. Algunas pequeñas cosas sutiles pueden ser que algunos pacientes con seronegativas tengan más reacción a los medicamentos o que pueden ser inicios generalizados más pronto, pero no hay mucha diferencia clínica entre uno y otros, ¿sí? Entonces, la proporción de que tengan generalizada o que tengan ocular ahí sí cambia. Los seropositivos tienen más proporción de tener alteraciones oculares que los seronegativos, que Ok. son más hacia generalizados, pero no hay mucha diferencia. ¿Qué hay que hacer si yo tengo miastenia gravis? Me están dando el medicamento y estoy bien controlado. Dormir bien, ¿por qué? Porque la carga de fuerza muscular te la vas agotando en el día. Y los pacientes de miastenia gravis, en lugar de empezar como un paciente normal acá, tu cantidad de fuerza muscular en el día empieza acá, entonces te vas agotando y Ah, rápidamente te ok. agotas. Entonces, paciente debe dormir bien. No tener un sobrepeso porque necesitan más fuerza de tus músculos para mover un cuerpo que pesa más, obviamente. Entonces, también tener un control adecuado en el peso. Y lo tercero es que tener cuidados, como digo, nuevamente en el medicamento que estás tomando concomitantemente porque puedes hacer más daño que beneficio con el paciente, ¿verdad? ¿Existe, por ejemplo, algún tipo de, de síntoma que pueda dar el medicamento, algún tipo de reacción alérgica o cuáles son las reacciones que podemos esperar al estar consumiendo este tratamiento? De la piridostigmina es como estimulas salivación. Te puede dar mucha salivación y eso puede hacer que no tengas un control adecuado del síntoma. Se llama cialorrea en el término médico y estés con esta alteración que es molesta y borrosa para el paciente porque dices que no aguanto, doctor, estoy salivando mucho y tengo muchos problemas, ¿verdad? Lo segundo con la piridostigmina es que a veces damos de más por tratar de mejorar al paciente y ve doble. Dices, pero veía doble con la miastenia. Ahora va a haber doble con la pirosimina, sí, sí puede ser porque estás hiperestimulando y haciendo que funcione más y ahora tampoco tiene un control adecuado el músculo al fijar la mirada. Entonces, tampoco pasarnos con el medicamento. Y lo tercero, diarrea. Como hiperestimula también el movimiento abdominal y el movimiento intestinal, puede dar diarrea. Pero fuera de ahí son pocos los efectos colaterales y es una balanza por mucho dar el medicamento a no darlo, ¿verdad? Como tal. Claro, es más recomendable Sí, tratarse de totalmente. esto. No, vamos a contestar un par de preguntas más bien comentarios y casos clínicos que le están dejando en las redes sociales de Facebook. Aquí nos pone la señorita Santos, nos pone, ¿qué será? Perdí fuerza muscular, tengo movimiento todavía, no encuentran qué puede ser. El doctor, con base a su experiencia, ¿qué cree que puede ser? Aquí nada más en resumen nos está comentando que últimamente ha perdido pues fuerza muscular Ujú. pero aún tiene movimiento, pero ya no con la misma intensidad. Tenemos que valorar ahí dos cosas. Ok. Una, si lo que tienes es fatiga, o sea, estoy cansada y no, mi músculo no lo quiero mover, pero sí tengo fuerza, pero que, por ejemplo, si estoy en peligro, puedo cargar algo, eso es fatiga, o sea, estoy fatigado, pero no tengo pérdida de fuerza muscular. Otra es que realmente, a ver, levante esto, no puedo, doctor. A ver, ponga sus manos así y empieza tu mano a caerse. Dices, sí tiene una pérdida de fuerza muscular. Las pérdidas de fuerza muscular, nosotros las dividimos en dos grandes grupos. Si es la alteración de la neurona motora superior o la neurona motora inferior, incluyendo también a la unión neuromuscular. Entonces, al momento de valorar al paciente, vemos si tienen los reflejos aumentados o están disminuidos, si tienen reflejos de elevación frontal, como puede ser el Hoffman-Tromner, que son datos clínicos que nos da el paciente en sus manos, en sus pies, con el Babinski, y si tiene el paciente flacidez o espasticidad. Y ahí ya decimos, ella tiene una debilidad
porque está flácida. Entonces, muy probablemente estamos ante una neuropatía o ante una miastenia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerle pruebas para establecer el diagnóstico diferencial entre uno y otro. Oye, la paciente está débil, realmente, sí tiene una debilidad, una disminución de la fuerza muscular, pero al momento de moverla está durita, está espástica. Entonces, muy probablemente tengo una lesión en el cerebrito o en la médula que tenemos que investigar. Entonces, lo importante ahí establecer es si es una, primero que todo, verdadera fuerza muscular perdida o disminuida, o solamente es fatiga, y segundo, cuál es la característica de esta debilidad. ¿Ok? Ok, de preferencia que acude también a una revisión clínica, ¿no? Sí, totalmente. Su cuerpo nos va a decir mucho. Ok. Nos ponen también aquí Vania Macías. Buenas tardes, doctor. La miastenia gravis generalizada vulvar de mi mamá de 76 años ya perdió movilidad de uno de sus brazos de uno de su brazo derecho. Puede comer, pero aún es limitado. Ok. Ok. Y camina con ayuda, pero lo hace bien, pero sí siente mucha debilidad en su cuello. Si ella está con medicamento como la pirostimina y aún no ha funcionado y es seropositiva, tenemos que investigar si es candidata a otros medicamentos, ¿verdad? Como los nuevos que están saliendo, entre ellos el eculizumab, ¿verdad? Ok, sí, de hecho aquí nos está comentando que dice una consulta, doctor, al tener mucha salivación, el paciente podría usar algún medicamento para la hipersalivación. Le ponemos Botox en las glándulas salivales. Ok, Como comenté, no hay que poner nunca Botox en pacientes con miastenia gravis, excepto si es tanta la salivación para los músculos perdón, para las glándulas salivales y que podemos ahí nada más específicamente poner toxina botulínica en ese momento, ¿verdad? Pero para el resto de los músculos no, porque lo vas a habilitar de mucho más. está contraindicado entonces. Está contraindicado no absolutamente, sino relativamente, ni nada más. Es una de las únicas dos aplicaciones de toxina botulínica en pacientes con miastenia gravis es cialorrea, que no podemos bajar el medicamento porque el paciente se generaliza, Ok. o alteraciones de que tenga el paciente abdominal y que eso haya provocado problemas de esfínteres vesicales y que tengamos que poner ahí en el esfínter vesical como tal, pero más que todo por los músculos que están en el periné cuando tienes una miastenia generalizada, que son casos muy raros, pero que se pueden haber dado, ¿verdad? Y que con eso se pueden tratar, me imagino. Se pueden controlar ese síntoma como tal. ¿Mm? Ok. Doctor, pues aquí le mandan demasiados saludos. Muchísimas gracias y una disculpa por No. tan tarde, pero aquí estamos. Sí, aquí incluso acaban de poner que hoy consultó a su papá José Luis Magaña, Sí, que siempre sí, es súper sí. amable y atento con usted. Bueno, doctor, antes de finalizar esta consulta, ¿algo más que desea agregar, doc? Sí. ¿Alguna noticia, alguna novedad que traiga en puerta? No, realmente me gusta mucho estas consultas virtuales. Hablamos del tema de de Miastenia miastenia. ¿Por gravis. qué? ¿Por qué? Porque nos ha funcionado que los pacientes se acerquen con diagnósticos presuntivos. Inclusive en esta semana pasada hicimos 2 diagnósticos de pacientes con miastenia gravis. Entonces, sí funciona el que se da a la comunidad como tal estos datos, estas guías para establecer si tienes esa posibilidad diagnóstica y si te controlas a tiempo, puedes tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Como tal. He tenido muchos pacientes últimamente que son principalmente pacientes con alteraciones cognitivas y el cuidador. Entonces, el próximo tema sería hablar del cuidador. Del El cuidado. cuidador del paciente con enfermedad neurodegenerativa como Alzheimer, como Parkinson, como enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. ¿Por qué? Porque siempre estamos con el paciente, pero dejamos de lado a la familia. Y aparte hay mucha destrucción familiar muchas veces alrededor de un paciente que está enfermo Claro. en forma crónica. Algunos no participan, algunos sí participan. Quienes participan tienen alteraciones en su propio núcleo familiar con su esposo, esposa, los hijos, porque se secuestra la mayor parte del tiempo, pero el paciente quiere cuidar a su papá o su mamá y obviamente... Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Qué pasa? ¿Cómo organizarse en el tiempo? ¿Cuándo es correcto? ¿Cuándo es incorrecto? ¿Cuándo decir, me siento mal por no estar con mi mamá cuidándola, pero también necesito mi tiempo? Es normal. Claro. Entonces, el síndrome del cuidador es lo que vamos a hablar acerca del próximo tema y vamos a tratar de ayudar en cómo mejorar ese sentimiento del paciente y principalmente el familiar que dice, es que no puedo, no sirvo, y cuando está haciendo de más. Realmente hay muchos que hacen bastante y dicen, es que no funciona. No, sí funcionas, nada más que estás con un síndrome del cuidador y hay que controlarte, ¿verdad? Exactamente. Es una postura diferente y para mí una perspectiva para que tanto el entorno familiar del paciente y el mismo paciente logren comprender ciertas situaciones, Sí, doctor. es difícil, y es bien difícil, pero podemos controlarlo, ¿verdad? Sí. Pues bueno, estaríamos viéndonos el próximo martes
a la Aquí misma estamos. hora, por las mismas redes, desde las redes de Neuromesa. Espero que se suscriban, compartan este contenido, compártanlo a todos sus amigos, hagan que esta información llegue a todo el mundo y pues nos estamos viendo en la próxima consulta virtual desde las redes de Neuromesa. Les deseo un excelente día y hasta luego. Doctor. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias. Gracias a todos.